Hola queridos Overthinkers, soy Joiny Sedano y hoy tenemos una invitada muy especial que nos llevará a un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Si alguna vez te has preguntado sobre el poder del ayuno intermitente y cómo puede cambiar tu vida, estás en el lugar correcto. Hoy hablamos de una historia real y de éxito y cómo el ayuno intermitente puede ser la clave para alcanzar tus objetivos de salud y bienestar. Bienvenidas, Raizas, a Overthinking. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. Un placer para mí siempre tenerte presente en cada proyecto. Lo que pasa es que me parece una historia también un poco interesante y siempre me preguntan de cómo yo resolví una situación que tenía y es bonito poder compartir la historia. Bueno, para las personas que están dentro de la comunidad, ya ellos saben por qué te tengo a ti como referencia para el ayuno intermitente. Si usted no está dentro de la comunidad, le exhorto a que entre ahora mismo al link que tenemos en el perfil de Instagram, porque aunque usted está escuchando este podcast, hay todo un material que se ha enviado en privado en nuestra comunidad de WhatsApp y que para usted tener la historia completa, tanto la mía y cómo enlazarla con la de Raiza, es bueno que esté dentro del grupo para que tenga esta información. Bueno, Raiza, vamos a entrar de lleno de una vez y vamos a explicarle a esas personas que no están familiarizados con el tema qué es el ayuno intermitente y cómo funciona. Bueno, es realmente muy sencillo. Ayunar es no comer, no tiene más de ahí. No consumir ningún tipo de alimento o bebida que te pueda estimular los sensores nutricionales. Y es lo más sencillo del mundo, no comer. Es decir, es sencillo, pero no es fácil. Y entonces la gente confunde lo complicado con lo difícil y no es lo mismo. En este caso es una tarea bastante sencilla y no es fácil para la mayoría de la gente no comer por Definitivamente. muchísimas situaciones. ¿Cuáles serían esas situaciones que tú puedas mencionar que es la razón principal por la que las personas ven el ayuno intermitente tan complicado? No es complicado, resulta difícil de hacer porque a veces son factores culturales, a veces son situaciones del ámbito social y el patrón de alimentación que lleva la gente normalmente. Es un tipo de patrón de alimentación que no te permite tener el equilibrio físico y mental a veces para tú poder enfrentarte a no comer. Es una tarea que mientras te acostumbras y te estás en el proceso de adaptación, es bastante difícil de realizar. Es una tarea que se vuelve cuesta arriba. A veces si no tienes apoyo de tu familia, de tus amigos, Más no tienes difícil una todavía. comunidad, se hace prácticamente imposible. Mucha gente abandona la tarea. Tú tienes que tener una personalidad muy, muy fuerte para tú poder enfrentarte con todo el mundo contra. El apoyo es esencial, en realidad. ¿Cuáles son algunos de los beneficios para la salud que están asociados con el ayuno intermitente y que tú has experimentado o has investigado? Bueno, es bueno tener el disclaimer, aunque un poquito tarde, de que yo no soy médico, yo no soy nutricionista, yo no estoy en el mundo de la salud. Yo soy una persona normal que decidió por sí misma ser proactiva con su salud. Y a través de investigar, hacer experimentos conmigo misma y tratar de ir haciendo ensayo y error, he adquirido el conocimiento y la práctica de poder tener control de mi cuerpo, porque yo no lo tenía. Exacto. Entonces, los beneficios que yo he tenido para mi salud y que yo sé que le funciona a la mayoría de la gente y por lo que la gente a veces se introduce en esto es el tema de la pérdida de peso. Y a mí no me gusta el enfoque de la pérdida de peso porque un cuerpo saludable pierde peso de manera natural, pero el enfoque principal debería de ser la salud. Y dentro de los efectos de la salud es bastante útil para manejar ciertas enfermedades eh, como la diabetes o la hipertensión, que no es una enfermedad, sino un síntoma. Y algunos tipos de enfermedades que son ya más crónicas, te puede ayudar a manejarla. Algunas personas han llegado a curarse
y otras han experimentado que pueden necesitar menos medicamento. El estado de ánimo te cambia también. Para enfermedades mentales muy útil. Em, Cuando digo enfermedades mentales me refiero a cosas como la depresión, a veces que cierto tipo de enfermedades mentales están muy asociadas a tu estado Hasta físico. Bien. Y la Y alimentación necesitar menos también. medicamentos, claro, sí, es una ventaja, ¿no? Ok. Ya que hemos prácticamente dado la introducción al tema del ayuno intermitente y todos esos factores que ya hemos hablado, vamos a hablar de tu experiencia personal para que las personas entiendan. ¿Cómo te ayudó en tu viaje de adelgazamiento? Y también, como ya dijiste, el enfoque salud, que es lo primordial. ¿Qué cambios tú notaste en tu cuerpo y en tu bienestar? Y que fue la razón por la que yo también comencé a hacer ayuno intermitente, porque vi tu cambio. Realmente el tema del cambio en mi peso fue importante, pero fue un bono para mí, lo admito, de que yo no empecé con esto por un tema de peso, a pesar de que yo estaba bastante obesa. Yo tengo 5 pies de estatura y 3 pulgadas, y con ese yo tenía 230 libras, Wow. y eso era demasiado en libras. Pero yo tenía otras situaciones de salud, eran muchas, y el contraste fue lo que me permitió darme cuenta de que yo tenía todos esos problemas. Aunque no me habían diagnosticado, sí yo tenía hipertensión. Yo tenía la tensión arterial muy alta, no era que, como siempre, la hipertensión no te da ningún síntoma, yo no lo sabía, pero cada vez que iba al médico, pues me decían, tienes que hacerte el mapa y tal. Eso significa que cada vez que te dan un diagnóstico, eso va acompañado de un medicamento, y yo no quería tomarme el medicamento, por tanto no fui a recibir el diagnóstico. ¿En qué año Sin fue embargo, eso fue en el 2019. eso? Ok. Sin embargo, yo sí compré el aparato para medirme la tensión. Compré mi esfingomanómetro por Amazon, todo bien, y cada vez que me sentía un poquito mal, cuando me tomaba la presión, resulta que estaba alta. Te estoy hablando de una cosa de todas las partes. Tenían también muchas situaciones con dolor en el cuerpo. Tenía dolores de cabeza, inexplicable, como siempre. No hay cosa más ambigua con dolor de cabeza. Y que las personas muchas veces no le prestan atención a eso. Porque no, es que no hay forma. No hay forma. Tú no sabes por qué te duele la cabeza. Tú no sabes, puede ser cualquier cosa. Y entonces es una cosa sumamente, como digo, ambigua. El tema de la acidez estomacal, que estaba recordando eso. Sí. Todo me caía mal. Era muy común. Ciertas comidas me daban dolor de estómago. Pero tú no podías definir antes de tú comenzar el ayuno intermitente, ¿podías tú definir cuáles eran esos alimentos que te hacían sentir mal? El pan, el café, porque son irritantes, pero ya tú tienes la llaga en el estómago, vamos a decirlo así, ya tu estómago está irritado, entonces ciertos alimentos que sí son irritantes, pues me caían peor todavía. Y me producían acidez. Era muy común tener pesadez en el estómago después de las comidas. Era muy común que me costara digerir la comida, muy común que me diera acidez. Era diario, era todos los días esa situación. El tema de la sensibilidad en los dientes, problemas de caries, hongos. Todo esto asociado, estamos para que las personas puedan entender, todo esto que estás contando son síntomas que te daban, pero era por causa de la mala alimentación que tú tenías antes de comenzar ayuno intermitente. Correcto, porque es bueno notar también que el tema del ayuno intermitente no se puede ver de manera aislada como no comer. Tienes que limpiar tu alimentación para tu poder poder ayunar correctamente. Si no, tú no estás en nada. Entonces, yo hice las dos cosas conjuntamente. Más adelante yo te puedo explicar con más detalle. Bueno, sí, que tenemos por ahí esas preguntas. Bueno, porque ese tipo de situaciones, mucha gente entiende que yo me voy a dar mis alturas de galleta de chispa de chocolate, ¿verdad? Y después voy a dejar de comer y ya yo estoy ayunando con eso.
y que eso me va a dar algún tipo de resultado, puede que tú tengas un beneficio, pero no está bien. Okay. Es un tema, si tu enfoque es tu salud, si tu enfoque es estar bien, estar saludable y perder peso siendo saludable, pues entonces esa no es la salida, ¿no? Yo te decía que todas estas cosas que yo tenía, que son muchas, y yo te puedo decir la más importante que era la hipertensión y el tema de que si yo no había comido algo a las 10 de la mañana me desmayaba y el hambre constante, esas cosas, me di cuenta que eran producto de mi mala alimentación y de mi patrón de alimentación, o sea, la cantidad de veces que yo comía y las cosas que yo estaba comiendo cuando se me quitaron. Cuando se me quita todo esto, yo digo, oh, hace tiempo que ya yo no tengo que comprar esta pasta de dientes para dientes sensibles porque se me quitó. Se me quitaron los hongos en la piel después de haberme tomado 2 meses de antifúngico que me había recetado una dermatóloga y si no se me habían quitado y ahora se me quitó. ¿Qué es eso? ¿Magia? No, no es magia. Es que yo estaba comiendo las cosas que no debía de comer y de una manera que no debía de comerlas tampoco. Todas estas cosas fue el contraste lo que me permitió darme cuenta y cuando me pongo a investigar y me pongo a hacer las cosas ya con mucha más conciencia es que me doy cuenta de cuáles realmente son los beneficios y puede que una persona no tenga ningún problema, entienda que no es un problema, pero estas cosas se salen de control rápidamente. Entonces tú puedes empezar como una llaguita y después se te va por ahí, eso no se te quita. tienes todos estos problemas, comienzas a hacer ayuno intermitente. Cambié alimentación primero. Cambiaste, exacto, ahí era el punto donde quería hablar primero. Sí. Te pregunto, entonces, antes de hacer el ayuno intermitente, primero cambiaste tu forma de alimentarte. Sí, correcto. ¿Y cuántas veces, en tu caso personal, tú seguías comiendo tus comidas normales, pero cambiaste los alimentos? No, yo empecé haciendo algo que no está bien. Yo contaba calorías. Eso fue lo primero que yo hice. Okay. Yo contaba calorías. Que no está bien, ¿por qué? Bueno, porque una caloría no es una caloría. No es lo mismo que tú te comas 100 calorías de lechuga a que te comas 100 calorías de harina, de trigo. Son dos cosas totalmente diferentes y tu cuerpo la va a procesar diferente. Cuando tú entiendes cómo funciona el cuerpo y cómo el cuerpo tiene que procesar las cosas que tú te comes, pues entonces tú entiendes que la caloría no es la caloría. Es importante que tú no comas más de lo que deberías de comer y que tú aprendas a escuchar tu cuerpo cuando tú lo cures de todas las cosas que tiene, pero no es el enfoque mejor, porque no es algo que se pueda mantener a largo plazo. Y yo me di cuenta de eso muy rápido y lo abandoné la práctica, pero eso me permitió empezar por lo menos a comer menos, vamos a decirlo así. Yo comía 3 comidas al día y yo tenía como una especie de presupuesto. La caloría para mí era un presupuesto. Okay. Entonces, como había muchas cosas que tenían mucha caloría, pues yo no me la comía y fue algo como por defecto. Yo decía, yo no voy a gastar mi presupuesto comiéndome un pan cuando esto me va a llenar más. Eso es lo que yo pensaba. Y yo lo que quería era hartarme. Entonces, yo lo que hice fue que llevo administrando mis calorías que yo tenía para el día. Como una persona, más aplicaciones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo una persona puede determinar el nivel de calorías que debe consumir? No, eso no es sostenible por muchísimas razones, pero la principal es que tú tienes que ser una persona prácticamente psicópata. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a poner a estar pesando y a estar contando todo lo que se va a comer? Eso no tiene sentido. Yo contaba almendras, contaba si me iba a comer un maní y todo. Eso no es sostenible, eso no es normal, eso no es racional. Eso tú lo puedes hacer un mes y fue un experimento divertido porque yo me la doy en científica a veces, Cierto. Pero óyeme, eso no puede ser tu vida. Entonces, ¿cuál es el plan para una persona que no sea psicópata ni científica? Es fácil. Todas estas cosas que son como comida procesada te van desvirtuando cómo tu cuerpo se comporta y el tipo de hormonas que produce. Las hormonas son los mensajeros del cuerpo.
Ellos te dicen así, le dicen al cuerpo, haz esto, haz lo otro, quita, pon. Entonces, esas hormonas tú tienes que saber cómo estimularle, cuándo estimularla. Te hablan mucho de la insulina y parece que la insulina es el diablo, pero no es así, es necesaria. Es necesaria en una cantidad apropiada. Ujú. Entonces, ¿qué resulta? Cuando yo empecé a investigar sobre todas estas cosas, ¿qué le hace el azúcar a tu cuerpo? ¿Qué le hace la harina a tu cuerpo? ¿Cómo hacen ese aceite que utiliza la gente para cocinar normalmente? No vamos a mencionar marca, pero aceite, que no son aceite de oliva, no son aceite de coco. Ujú. Estos aceites de soya, de maní, de maíz, De maíz. de canola, todo eso que tienen el corazoncito que te dicen que no tiene Cero colesterol. esos aceites no son buenos, no son buenos. Entonces, ¿qué es la inflamación de bajo grado? Que es una inflamación que tú tienes generalizada en el cuerpo y prácticamente tú no te das cuenta, tú no tienes ningún síntoma, tú no tienes nada, pero te va causando estrago a lo largo del tiempo porque es sostenida en el tiempo. Todas estas comidas son muy proinflamatorias, toda esa comida procesada. Entonces, nada, desaprender que la grasa no es tu enemigo, aprender cuáles son tus reales enemigos. Y yo decidí que, bueno, si lo hizo Dios, me lo voy a comer, y si no lo hizo Dios, pues no me lo como. Fácil. Y así ya, Hacemos una tabla. pues, regla rápida, regla rápida. Vayan tomando nota. Es fácil. Tú vas al supermercado y ponte a imaginarte una mata de galletica y no existe, pues entonces no te la comas porque eso es donde lo sacaron. Eso pasó por 25 procesos para poder hacer una galleta. Una mata de dona. Exactamente, eso no existe. Entonces, todas esas cosas que de nuevo, cada cuerpo es distinto, lo que a mí me da, lo que me cae bien, lo que a mí me gusta, lo que yo puedo conseguir donde yo vivo, no es para lo mismo para todo el mundo. Pero esa división que yo te estoy dando es una cosa muy, muy fácil que lo puede seguir cualquier ser humano. Si es una cosa que tú sabes que ha sido sumamente procesada, averigua cómo se hacen las cosas, aprende a leer etiqueta y si te da demasiado brega leer etiqueta, pues no te lo comas, porque tú no sabes lo que es el glutamato monosódico ni de dónde lo sacan, y entonces ¿para qué te lo comes? Pero dime algo, Raiza. Ya que estamos hablando de lo que debes, no debes comer, que si lo hizo Dios, que si no lo hizo Dios, porque también podemos decir que es una práctica súper extremista, pero esto es algo que en tu caso personal, ¿tú lo llevas siempre al 100% o cómo tú recomiendas que sea, que limpies tu cuerpo, que cambies tu forma de alimentarte, pero que luego no seas tan drástico, en el sentido de que de vez en cuando puedas salirte de tu rutina? ¿Cómo funciona eso para ti? El equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Te voy a hacer una pregunta yo a ti. Si en algún momento yo empiezo a darte batazo violentamente, tú quieres ese ejemplo tan raro, Raiza. Sí, pero imagínatelo a como es. Así mismo, te estoy dando batazo. Y yo te pregunto, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Que me detenga o que disminuya la cantidad de batazos que te estoy dando? No, que te detenga, lógicamente. Eso mismo es lo que le está pasando al cuerpo cuando tú te estás comiendo esta cosa. Entonces la gente quiere decir, ay no, yo nada más, yo me comía 3 bizcochitos a la semana, ahora nada más me voy a comer uno. Y eso no funciona. Sobre todo una persona que está teniendo estragos reales. Gente que ya le diagnosticaron una enfermedad, porque cuando a ti te diagnostican algo es que ya te jodiste, tú estás mal hace rato. Entonces, todas este tipo de situaciones es bueno hacerla de repente, lo más rápido posible y lo más radical posible hasta que tú consigas tener un poco de equilibrio, hasta que tú consigas tener salud. Cambia tu paladar, porque uno con el paladar de las cosas, sobre todo dulce, uno empieza con un poquito y termina comiéndose una libra de azúcar al mes. Es fácil eso. Entonces,
Si tú quieres limpiar tu paladar, tú quieres aprender a apreciar las cosas por el sabor real que tienen, porque el chocolate es amargo, el chocolate no lleva azúcar, no viene con azúcar y el café tampoco. Y si realmente no te gusta el sabor amargo, pues no te lo comas, no te lo bebas. Es muy sencillo. Entonces, siguiendo eso, siguiendo la lógica de cómo las cosas son, sin tener que alterarlas artificialmente, y tú aprendes a comer así y aprendes a buscar cosas que a ti te gusten, como te gusta, entonces ya sí podemos empezar a hablar de una flexibilización. Pero la gente quiere empezar flexible y terminar flexible y vivir flexible la vida entera, porque no es fácil y yo lo reconozco. Pero una gente que ya tiene hipertensión, una gente que ya tiene diabetes, una persona que tiene que no se siente bien, que le da dolor de barriga, que le da dolor de cabeza, que le da diarrea o que tiene estreñimiento a cada rato, son tipo de personas que deberían de considerar hacer un cambio radical y después ver qué le cae bien y cómo le cae. Muchas personas... Muchas personas me hacen la pregunta que comienzan a hacer ayuno intermitente, ¿verdad? Y al mes, por ejemplo, me dicen, oye, fulana, ¿a la cuántas semanas tú te comiste una pizza? Y yo me quedo como que, bueno, es que si estamos hablando de mí, tú y yo no tenemos el mismo caso. Por ejemplo, yo recuerdo que luego de 3 meses, me parece, de hacer ayuno intermitente, creo que lo primero que me comí, si no me equivoco, fue una hamburguesa. Luego de 3 meses ya con mi alimentación así, que solamente era carne, vegetales, carne. Yo recuerdo que ni fruta estaba consumiendo. Y pedí la hamburguesa más pequeña que tenían en ese restaurante al que fui y no me la pude ni siquiera comer completa. Que recuerdo que te hice el cuento. Que fue ahí cuando tú me dijiste a mí, oye, el día que tú vayas a comer disparate, hazlo bien, hártate. Pero lamentablemente no me pude ni siquiera comer la hamburguesa completa. Porque estaba ahí en un trance y entonces ahí me vino el recuerdo de lo mal que me sentía cuando me comía la harina y todo eso, y tuve que dejar de comer porque mi sistema ya lo repugnaba ya la harina y todas las cosas que tenía y las salsas raras que tenía, que no sé cómo la hicieron, pero que sabía bien, en el sentido de que, ok, tiene buen sabor, pero mi cuerpo... Pero no te cae bien. Exacto, mi cuerpo me estaba diciendo, no, ya no como más. Y yo le digo, es imposible yo decirte, en 3 meses hazlo, porque tal vez en ese momento yo lo hice porque mi cuerpo había cambiado drásticamente, en el sentido de que yo tenía pues alrededor de 20, 15 libras de más. No era tan exagerado mi caso. Yo tenía algunas 20 o 15 libras de más y ya en esos 3 meses yo había regresado a mi peso normal, tenía más energía y muchas cosas cambiaron en mí. Y pues yo ese momento social decidí comerme esa hamburguesa. Pero para que las personas puedan entender, ¿tú cómo le explicas a ellos cuando llega ese punto de equilibrio de tú decir, bueno, tal día me voy a comer esto, yo sé cómo me cae, pero ¿cómo funciona eso? Bueno, realmente es para mí un tema de que tú no puedes escuchar a tu cuerpo si tú tienes una mala situación. Correcto. ¿Verdad? Porque eso es como escuchar a una persona que tiene problemas. Ahora bien, en este tipo de situaciones depende de cómo te caiga. Porque es que eso es parte también de escuchar al cuerpo, de tú escuchar la respuesta que te da. Los experimentos. Yo siempre digo ensayo y error. Yo duré como 1 año sin comer pan. Y yo era panívora. Yo comía pan todos los días y a cada rato. Y si yo pudiera haber comido pan 3 veces al día, que lo había hecho en algunas ocasiones, lo comía. Y me gustaba mucho el pan. Y dejo de comer pan, que fue lo que más lamenté. Todavía en los primeros meses me daba el olor a pan. Era una cosa terrible porque es una... No había pan alrededor y tú se croissants y huele rico. Me daba el olor a pan, algo increíble. Es para que tú veas cómo funciona la adicción. Y que tienen un potencial adictivo todas estas comidas. Entonces,
Yo cuando como el pan, lo primero que no me parecía tan delicioso. Y lo segundo es que duré 3 días como con síntomas de gripe después que me comí el pan. Me dio dolor de cabeza, me dio como que la nariz se me puso como si tuviera una rinitis. Y yo dije, el pan es que no es lo mío. Y yo puedo comer pan, pero no me parece lo mejor del mundo. Yo prefiero otras cosas. Bien. Entonces así es que te van cambiando, te cambia el paladar y te cambia tu forma de cómo tú ves la comida. Si tú, es un tema también de conciencia, donde yo digo, yo puedo comerme un chocolate al día, porque también la gente tiene diferentes tipos de vicio, ¿no? Alguna gente tiene el vicio del pan, otra gente tiene un problema con las cosas dulces, que son adictos a los dulces y al azúcar. Entonces, que yo sepa que yo puedo comérmelo con control, que no es algo que me va a pasar todos los días, que no es algo que va a pasar toda la semana. Si yo sé que comí una comida procesada hoy, yo no voy a estar en eso la semana que viene, no debo hacer. Y por tanto, esas ocasiones que deben de ser la excepción y no la regla, uno la va administrando y la va ubicando. Porque no es que no vaya a una fiesta. Pero en la parte social también es importante en la salud mental. Es muy importante, sí, pero también es cómo tú te manejes, cómo tú cuadres tu vida. Exacto. En tu caso personal, ¿cómo funciona eso? Yo no tengo vida social para mi parte. Simple, yo no uso eso. Simple y sencillo. Eso es como que me digan a mí que yo voy a ser la reina de la gente en la reunión de los alcohólicos, porque yo no tomo alcohol de por sí. Eso en el caso de Raiza. En mi caso, es súper sencillo. Pero yo sé que para quien tiene la situación de que le gusta, sobre todo ese mismo tema del alcohol, ahora que lo menciono, y el tema de las reuniones sociales y salir a comer y todo eso, gente que tienen ese estilo de vida, tiene que ver cómo se cuadran porque tiene una consecuencia. Claro. Y todo en la vida es una evaluación de riesgo. Mi caso. Es decir, tú agarras y evalúas el riesgo de que tú comas este tipo de comida todos los días, que tú entiendas cuál es el riesgo que tiene, qué le causa a tu cuerpo, y tú haces una de dos, o tú mitigas el riesgo o tú lo eliminas. Pero es bueno hacerlo con conciencia, que no es que no lo hagas, pero que tú sepas lo que tú estás haciendo, que no te agarres desprevenido, que cuando tú te enfermes o te pase cualquier cosa, porque en efecto ese tipo de cosas enferman, y yo lo siento mucho, eso no puedo decirte otra cosa, porque es, y cómo tú lo vas a manejar. Definitivamente. Pero si es una persona que quiere hacer las cosas sin conciencia, pues le va a agarrar desprevenidas las situaciones negativas y no conviene. La siguiente pregunta, Raiza. Para una persona que está interesada en comenzar con el ayuno intermitente, ¿cuáles son esos pasos iniciales recomendados y cómo pueden incorporarlo de manera segura en su rutina diaria? Según tu recomendación, obviamente. Sí, yo lo que siempre le digo a la gente es, no te empieces a faltar comidas obligando. No hagas cosas obligatorio, así de esa manera. Hay que tener disciplina, pero hay una diferencia entre hacer ese tipo de cosas como muy desagradables, muy a la mala. Es bueno que tú tengas una disciplina, pero que te lleve el paso. Es decir, lo primero es que tienes que ayudarte. ¿Cómo tú vas a empezar a ayunar si tú no tienes una alimentación correcta? Entonces, paso número 1, aliméntate adecuadamente. Alimentarse adecuadamente, según mucha gente, te van a dar mucha teoría y te van a decir diferentes cosas, y dependiendo de quién tú le preguntes, una alimentación correcta puede lucir distinto. Pero como yo te lo plantearía, sería, no coma comida procesada. Dale un 0 a eso. Usemos el tema de las etiquetas y decir lo hizo Dios y no lo hizo Dios. Exacto, es muy fácil. Que tú sepas que si te lo comes, si tú introduces ese tipo de cosas, sobre todo a diario, es decir, el desayuno, que tu desayuno sea pan
y que es una comida bastante procesada y que tú tomes refresco a cada rato, entonces todo este tipo de cosas no te van a ayudar. Tú vas a tener hambre a cada rato, porque ese es el miedo que tiene la gente. Ay, que me va a dar hambre, que no sé qué. No, la gente que está ayunando no tiene hambre así como tú piensas. Y el hambre no funciona así. Hay diferentes tipos de hambre. El hambre que a mí me daba cuando yo estaba enferma era un hambre el hambre de los diabéticos, que tú te enojas y tú prácticamente pierdes la noción, que te vuelve irritable. Entonces, ese tipo de hambre no es un hambre normal, porque tú puedes tener la sensación de hambre y en 20 minutos como mucho se te quita y se te olvida. Si te distraes, se te quita. Pero si tú tienes la insulina muy alta y tú tienes todo este tipo de situaciones, tú tienes tu cuerpo desordenado, pues entonces a ti ese tipo de hambre no se aguanta. Tú no la vas a aguantar. Eso no es algo racional, que tú puedas usar tu poder, tu poder de pensamiento para poder resolver. Entonces, paso número 1 sería limpiar tu alimentación y la cantidad de veces que una persona debería de comer, como mucho, son 3 veces al día, no más. Bien. 3 veces al día como mucho. Y la alimentación no es que tú la vas a decir, yo tengo 3 días sin comer comida procesada y ya mi alimentación por eso es buena. No. Un par de semanas, 2 o 3 semanas, comiendo bien, siendo consistente y entendiendo que si te comiste una galletita hoy, empieza desde cero. Claro, empieza el conteo otra vez. Exacto, 2 o 3 semanas alimentándote adecuadamente y más adelante comiendo 3 veces al día como mucho y solamente comiendo cuando tengas hambre. Eventualmente tu cuerpo, cuando empieza a regularse, te va a empezar a decir, yo no tengo hambre, y si tú no tienes hambre no comas, te salta esa comida y tú vas a estar ayunando de manera automática. ¿Qué método utilizaste tú para identificar las ganas de comer con el hambre? El cuerpo te lo dice, realmente. Dame un momento, porque tengo un vecinito aquí, coño, que honestamente yo no sé qué voy a hacer con esa gente de arriba. Cada vez que tú y yo hablamos, yo te digo lo mismo, ¿verdad? No, No. no había oído eso. No. Me tienen hartos. Bueno, ok. Te pregunto de nuevo. Ajá. ¿Qué fue lo que te pregunté que ya se me olvidó? ¿Cómo tú identificaste las ganas de comer de el hambre? Fácil. Si tú entiendes que tú te comerías un plato de brócoli delicioso así, hervido, y entonces tú tienes hambre. Si no, es ganas de comer. Okay. Y yo me imaginaba el plato de brócoli y yo decía, sí, yo me comería perfectamente un plato de brócoli y estaría contenta y feliz. Pues entonces yo tenía y me comía mi plato de brócoli. Ok. Y cada quien tiene su propio método, porque, por ejemplo, el método que yo utilicé fue el siguiente. Cuando me daba hambre, según yo, que era hambre, así fue como único yo pude aprender. Cuando me daba hambre, yo me concentraba en alguna actividad, en mi trabajo, lo que sea, y si a los minutos se me olvidaba el hambre, entonces eran ganas de comer. Pero yo tenía que concentrarme en hacer algo. Bebía agua, yo bebía agua y decía, bueno, me toca beber agua, me voy a beber esta agua y me voy a poner a hacer esto aquí, vamos a ver si es verdad que yo tengo hambre. Y al rato se me olvidaba que yo había dicho que tenía hambre. Otra cosa es el tema de la consistencia. Los cuerpos se van acostumbrando y si tú tienes la costumbre de comer por impulso y prácticamente sin darle mente, pues entonces tu cuerpo te va a pedir a sí mismo. En cualquier momento te puede dar hambre. Sin embargo, yo no veo cuál es el problema en tú, entre comillas, pasar hambre por 1 hora o 2 horas porque no te toca comer. Claro. Entonces la gente, con su falta de disciplina, decía, ay, que tengo hambre, me da hambre. Entonces ya ese tipo de situaciones no tienen solución, una solución práctica. ¿Tú me entiendes? Ese tipo de cosas se resuelven muy sencillamente. Disciplinadamente dicen, no, yo voy a comer a las 8 porque a esa hora yo estoy en mi casa, yo voy a comer al mediodía y yo voy a comer
como muy tarde a las 8 de la noche. Que lo preferible es dejar 12 horas entre tu última comida y la primera del día siguiente. Que vamos a entrar en detalle ahí, Raiza, sobre porque hay muchas formas diferentes de ayuno intermitente. Pero antes de preguntarte eso, Raiza, y antes de entrar en ese renglón, hay muchas personas que se preocupan por los posibles efectos secundarios del ayuno intermitente, como la sensación de hambre, que ya estuvimos hablando de eso, o la fatiga. Eso no es una enfermedad. Sí, pero eso no es una enfermedad. Exacto. Ahí ya hablamos sobre el caso del hambre. Y hay otras personas que mencionan mucho el tema de la fatiga y de todo eso. ¿Tú qué consejo le darías y cómo tú puedes hacerle un introduction a eso? Bueno, hay un tema que es la hidratación, que hay que tenerla en cuenta, y que es estar hidratado. Usualmente, sobre todo en los países de nosotros, que no tenemos acceso a agua potable que salga de la llave, el agua que nosotros compramos en botellones y así, es un agua que viene sin minerales, se desmineraliza. Entonces, una agua blanda que no tiene minerales no te hidrata. Es bueno tener conciencia de que tú necesitas, junto con tu agua, minerales como el sodio y el potasio. Y un poquito una pizquita de sal en el agua que tú te estás tomando hace una gran diferencia. Porque cuando tú estás ayunando también, tu cuerpo de manera natural va eliminando por la orina todo el sodio que tiene tu cuerpo y eso es lo que te da ánimo. Entonces, el tema del manejo de los electrolitos, en cómo tú te hidratas, que también ese es otro tema para otro podcast entero, es bueno que la gente lo vaya manejando, ¿no? Maneja tu hidratación y aguanta. Bien. Aguanta. Si tú fuiste exitoso o exitosa en el paso número 1, donde tú dejaste de comer porquería y tu alimentación está limpia, clean, comiendo comida procesada en cero comida procesada, que eso incluye aceite, el aceite que se usa añadido a la comida o para cocinar o como ingrediente en cualquier tipo de cosa. La harina de trigo o cualquier tipo de harina. Eso incluye cosas que son gluten free, por favor, porque todo es comida procesada igualito, ¿eh? Una pasta gluten free es una comida procesada igualita que cualquier otra. Entonces, todo ese tipo de cosas de comida procesada que viene de una planta que no debería de comerse, que eso no es un alimento, y que tú sepas bien alimentarte, entonces a ti no te va a dar ni que un desmayo y que si yo qué, ninguna de ese tipo de cosas. Eso sería una cosa muy extraña. Bien. Y tú estás comiendo 3 veces al día también, porque también es eso. Tú estás comiendo 3 veces al día, averigua por otro lado que tú no estás ayunando todavía. Entonces, si tú empiezas a ayunar desde ese punto, va a ser algo natural. Que tú simplemente no tienes hambre, y como tú no tienes hambre, no comes. No vas a comer. Hablábamos de que el ayuno intermitente tiene muchas formas diferentes. Sí. Tú podrías mencionarlas y cómo las personas podrían identificar el mejor que se adapte a sus necesidades y objetivos. Bueno, realmente lo mínimo que debería de hacer una persona son 12 horas de ayuno y esas son gratis. Desde tu cena hasta tu desayuno. Al otro día deberían de pasar 12 horas al menos, porque si entiendo yo que tú no tienes una intravenosa ni estás comiendo mientras estás durmiendo. Entonces, como tú no estás recibiendo ningún alimento, es un ayuno gratis. Se hace todo el mundo, el planeta completo. Cuando duermo, ahora bien, los patrones de ayuno son muy relativos a la vida de cada quien. Cada quien lo va a ir acomodando a su estilo de vida. A cómo tú preparas tu comida, dónde tú consigues tus comidas, qué tanto tiempo tú tienes para tú preparar tus comidas. Y cada patrón de ayuno, tú lo puedes ir haciendo, variándolo, porque en ningún lado está escrito que tú tienes que tener un patrón estable. Es decir, que tú la vida entera vas a comer por 8 horas y va a durar 16 horas de ayuno. No, eso lo va adaptando tú a tu vida y en diferentes momentos tú puedes tener, si tú tienes, por ejemplo, mucho trabajo, tú puedes elegir otro tipo de alimentación o otro tipo de ayuno, mejor dicho.
Ahora bien, hay que hablar de mínimos. Un mínimo de 12 horas de ayuno no digo yo, es necesario para que no te enfermes, porque eso no es normal. Que tú te hayas comido una cena a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana ya te estés desayunando. Eso no está bien, Claro. porque el cuerpo necesita ese espacio. Raiza, Ahora bien, no, si iba a decir algo, termina y luego te hago la pregunta. bueno, ese tipo de situaciones en donde la gente, tú lo que tienes que hacer es ir administrando las comidas y entender qué es una comida, porque la gente dice a veces, yo lo que me bebí fue un batido de proteína y eso es una comida, porque no es sentarse a comer en un plato. Un jugo es una comida, porque tu cuerpo lo tiene que procesar igualito. Bien. Y comete un puñado de almendras es una comida también. No un snack. No es un snack, los snacks no existen en un estilo de vida saludable. Tú comes lo que te vas a comer cuando comas y punto. No puedes pasarte el día entero comiendo porque tú no eres una vaca en el campo. La vaca se pasa el día entero comiendo. Raiza, ¿qué impacto en tu enfoque mental o en tu nivel de energía debido al ayuno intermitente tú has notado en ti? Bueno, ¿Cómo eso ha afectado tu productividad y tu bienestar en general? Mira, es una cosa que a veces Dios sabe cómo hacer las cosas. Mira, yo fui a un psiquiatra en el año 2020, porque yo juraba que yo tenía déficit de atención e hiperactividad. Me costaba enfocarme en tareas, teníamos mala memoria y cuando tú lees la lista de síntomas, yo dije, no, yo tengo HDD. Y yo fui a donde el psiquiatra, el psiquiatra cuando me vio, una de las primeras cosas que me dijo fue que yo tenía que bajar de peso. Él me cayó muy mal en ese momento. y me refirió a la psicóloga y todo eso. Yo no seguí con el proceso, me refirió también a donde una endocrinóloga para que me ayudara con el tema del peso. Te juro que yo no me veía a mí misma como una persona de que gorda, ni nada por el estilo, ni obesa, ni nada de eso. El contraste, como te digo, es una situación mental fuerte. ¿Qué otra cosa yo tenía también? Mucha neblina mental. Es decir, que yo, por ejemplo, estaba así, tranquila, y como que se me nublaba la mente. Y me costaba mucho hacer cualquier cosa. En fin, yo siempre he sido una chica que lee. Toda la vida me ha gustado leer y yo no podía en estos últimos años que yo estaba, antes de yo cambiar todo esto, yo no podía concentrarme a leer un bendito libro. Era cuestión de 20 minutos y lo que tenía que soltar. No me concentraba. Entonces, todas estas situaciones que no son mi memoria también, como te decía, y todas estas situaciones yo noté el cambio con el contraste. Después de que yo salgo de todas estas situaciones, es que me doy cuenta, era por eso. Queda demostrado, tanto en tu caso como en el mío, que obviamente lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo afecta a diferentes partes. Hay un alimento que puede afectar tu memoria, hay un alimento que puede afectar en tu energía, hay uno que puede afectar en tu atención, en todo. Y pues cuando uno toma esta decisión de este estilo de vida, que agradezco infinitamente siempre que me lo hayas presentado, hay muchas cosas que uno cambia y la disciplina que se necesita para cambiar a este estilo de vida, al final te ayuda a lograr otras cosas en tu vida, porque hay que tener mucha disciplina para tener este estilo de vida. Pero vuelvo y te digo, cuando agarras esa disciplina y la aplicas en otras cosas que quieres, ya es menos cuesta arriba. Eso se llama el efecto bola de nieve. Tú te alimentas mejor, tú tienes más energía, tienes mejor enfoque mental
Entonces, como tú tienes más energía y más enfoque mental, pues tú puedes conseguir más cosas que te dan más energía, más enfoque mental y te va haciendo ese efecto. Exacto, y va Entonces tú vas creciendo. consiguiendo más cosas. Raiza, Es bueno, es muy bueno. Sobre todo la parte mental es divino. No me cambio por nadie. para ir cerrando, Raiza, yo quiero que tú nos digas, así simple y sencillo, ¿dónde estabas en el caso de tu peso? Ya que para cerrar, ya que hablamos todo lo que tenía que ver con la alimentación y dejamos entonces para último lo que tenía que ver con el peso para que las personas no se nos fueran a un enfoque erróneo. Sí. Pero vamos a concluir con tu peso, que fue la razón que me animó a mí a preguntarte qué tú estabas haciendo, porque vi tu cambio en tu peso. Entonces, antes de el cambio de tu alimentación y el ayuno intermitente, ¿en qué peso estabas? Y en el momento en el que yo te vi que cambiaste, que eso fue, creo que fue como en el 2021, ¿qué peso tenías en ese momento? Y también si puedes compartir tu consejo final para aquellos que estén considerando probar el ayuno intermitente o que deseen obtener resultados positivos a través de este estilo de vida. Bueno, mira, en el año 2021 yo empecé en junio, por ahí, mayo, junio, julio, mediados del 2021. Empecé con los cambios, como te decía, yo empecé contando calorías y tal, y después fue que me metí, pero fue prácticamente de cabeza. Yo duré menos de un mes contando calorías y ya para julio yo estaba ayunando. Uh-huh. Al principio los cambios son mucho más drásticos, pero yo lo noté mucho, sobre todo en mi ropa, y después fue que yo me compré mi balanza. Yo sé que yo tenía en ese entonces 230 libras, y en ese primer año yo perdí aproximadamente como 50 libras. Wow. Más adelante, en el 2022, yo llegué a mi peso más bajo, que fueron como 147 libras. Pero todo hay que decirlo. Porque si tú te preocupas, por ejemplo, por el tema del efecto rebote, yo nunca he estado ni siquiera cerca, ni creo que lo esté nunca, toco madera, de tener 200 libras, no hay forma. Y yo como mucho y yo me trato de mantener, pero no hago un esfuerzo muy grande, vamos a decirlo así. Yo siento que esta es mi vida normal. Uh-huh. No sé si tú me entiendes. Sí, claro, Porque totalmente. todo hay que decirlo. Para muchas personas, si lo que la persona está buscando, un tema de querer entrar en un vestido para una boda que dentro de 2 meses, esto como que no es todo enfoque, como que busca otra cosa, porque eso no es para eso que sirve. De lo que yo estoy hablando de cosas como mucho más importantes, que son la salud y en cómo uno se siente, porque tu cuerpo te lo dice cuando tú no tienes muy buena salud. Entonces, a todo esto, aparte de todos los efectos positivos en mi salud, yo perdí mucho peso. Ya me mantengo en 160 libras, 165, porque yo llegué a tener un peso muy bajo haciendo uno de mis experimentos macabros, como le digo yo, haciendo ayuno prolongado y ese tipo de cosas que tienen otro beneficio y de nuevo, esos son temas para otra conversación. Yo llegué a bajar mucho de peso, pero mi talla se ha mantenido. Yo sigo teniendo la misma ropa de mi punto más bajo, por decirlo así, yo sigo teniendo la misma ropa. Entonces yo me fijo mucho en mi talla, ya no me enfoco tanto en mi peso, me fijo más en mi porcentaje de grasa y ese tipo de cosas. Bien. Yo tengo mi patrón de alimentación que a mí me funcionó, que a mí me gusta, es comer una vez al día, pero eso soy yo. Porque a mí no me gusta estar el día entero en la cocina y no me gusta estar cargando comida. Yo lo que hago que como cuando llego a mi casa. Y para mí eso funciona para mí. Pero quien elija cómo va cuadrando sus comidas en su día, es bueno tener el enfoque de que, como te digo, no es una cuestión de peso. A pesar de que yo sí perdí mucho peso y me siento bien y fue un gran bono adicional, no fue mi enfoque, pero se agradece porque tener todo ese peso encima no es saludable, es un síntoma, no una enfermedad, es el síntoma de que algo no anda bien en tu cuerpo, tener todo ese peso.
Bueno, Raiza, yo de verdad siempre agradecida de que quieras compartir tu experiencia conmigo y con las personas que siguen cada proyecto que emprendo. Y yo espero que ustedes hayan disfrutado de esta fascinante conversación sobre el ayuno intermitente y cómo puede convertirse en un aliado en tu viaje hacia una vida más saludable y equilibrada, que debe ser el fin. Recuerda siempre a esas personas que nos escuchan que cada pequeño paso hacia tus objetivos cuenta. Y el ayuno intermitente, como bien decíamos, es una herramienta poderosa para tu caja de herramientas de automejora, porque Sí, debe ir acompañada con la disciplina. Como siempre, correcto. como siempre, los animo a unirse a nuestra comunidad Overthinkers. Es una comunidad en WhatsApp donde tenemos muchísimo más contenido sobre este y todos los temas que estaremos tratando semanalmente. Este tema va a concluir este próximo domingo, ¿domingo qué es? 13 o domingo 15. Este próximo domingo 15 vamos a concluir el tema del ayuno intermitente con un Zoom que solamente va a ser disponible para las personas que estén dentro de la comunidad, dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Y este Zoom va a ser con Raiza, en donde vamos a tener un tú a tú, donde ustedes van a poder hacerle preguntas, donde ustedes van a poder resolver todas esas dudas que usted quiere que ella le comente. Así que yo los invito a que vayan a nuestro perfil de Instagram y le den clic al enlace para que se puedan unir a la comunidad. Y para más conversaciones inspiradoras y más recursos que te ayudarán a alcanzar tus metas y superar tus límites. Soy Joiny Sedano, para mí ha sido todo un placer acompañarlos en un episodio más de este podcast Overthinking. Será hasta la próxima.